Hola, soy Adrián Romero y bienvenidos a otro tutorial de Cypher-Apex. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca del método futuro, cómo usarlo, qué se diferencia de las ejecuciones síncronas y recomendaciones al momento de usarlo. En este ejemplo tengo un método main, es síncrono y es un ejemplo de una lógica. Simplemente creando una cuenta y se inserta la cuenta. Entonces, ¿cómo podemos declarar un método futuro? En la práctica pues es prácticamente igual que un método normal, en este caso se llama FutureTest, y para que Cypher reconozca que este es un método futuro es agregarle @future. Con esto ya Cypher reconoce que este método es un método futuro. Entonces, ¿cómo podemos llamarlo? Es desde nuestro método principal main, que solo puede desencadenar cualquier cosa, ya sea flujo, trigger u otra parte. Entonces main va a llamar a FutureTest y aquí lo que entre va a estar dentro del método futuro. Entonces el método futuro es una ejecución de manera asíncrona, por así decirlo, en segundo plano, en donde governance se van a reiniciar. Por ejemplo, en nuestra primera línea, la ejecución síncrona pues tiene una creación de cuenta. Ahora imagínense que tuviera queries, ciclos y otras cosas. Eso va consumiendo los governance. Entonces, cuando se llama un método future, los governance se reinician. Si había consumido 20 queries, pues ya vuelve a cero. Si en CPU time había ejecutado 2 segundos, pues se reinicia. Y así con todo. El beneficio del método futuro es que en unos aspectos de los límites se aumentan. Por ejemplo, la cantidad de queries. En un proceso normal, síncrono, o sea, nuestra primera línea, tenemos un límite de 100 y al pasar a Future ya se duplica, ya son 200. También beneficia el tema de la memoria, el heap, porque por defecto son 6 megas de heap o 6 megas de memoria. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, cuando tenemos una variable que se estuviera construyendo. Imagínense un CSV y se estuviera haciendo de la manera síncrona. Esa variable pues la va llenando con los datos que son necesitados, y si el heap llega a 6 o supera, pues de una vez se revienta. La ventaja de hacerlo asíncrono es que ya no son 6 megas, sino son 12 megas. Entonces ya tenemos más margen de maniobra. Hay unas condiciones que se deben cumplir para poder usar bien un future, y es el dato de entrada. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos seguir trabajando, por ejemplo, con esta cuenta, uno pensaría que no, pues le envío el objeto cuenta y lo sigo trabajando. Pero esto ya es problemático porque el future tiene restricciones, solo permite datos de tipo primitivo. ¿A qué me refiero con datos de tipo primitivo? Es, por ejemplo, las variables de tipo string, integer, decimal, una lista, ya sea de string, de decimal, de integer o de otro dato, o mapa. Y bueno, otro dato, tipo id. Son los datos primitivos que puede recibir el método future. Entonces, en nuestro ejemplo que tenemos acá, digamos que queremos seguir trabajando con esta cuenta que se acabó de insertar. Entonces tendríamos que enviarle el ID de esa cuenta. Y aquí simplemente la recibe y pues sacaríamos un query para obtener esa cuenta y pues continuar trabajando con ella. Recomendaciones de uso, pues ya depende de ustedes como desarrolladores en qué momento usarlo. Inclusive podríamos hacer simplemente todo por future, pero ahí vienen las malas prácticas. Usar cada rato future para cosas que se pueden hacer de manera síncrona es mala práctica. ¿Por qué? Porque básicamente le estoy diciendo a Cypher que todas las ejecuciones, operaciones se van a realizar en cuanto tenga un momento libre. Pero entonces eso a la larga, si se va creciendo mucho el proyecto, muchos desarrollos, mucho todo, pues ya se vuelve complejo de mantener, o sí, cosas que
son sencillas y que deberían hacerse de manera síncrona, pues no se estarían realizando por ahí. Otra restricción que tiene el future es el dato que se retorna. Por ejemplo, nosotros decimos, no, yo voy a ejecutar un future y necesito obtener su dato, no sé, un texto que va a devolver. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, ya de una vez nos va a generar error. Recordemos que estamos de manera asíncrona, o sea, el servidor Safer se está ejecutando en su propio momento, en su propio hilo de ejecución. Entonces, si nosotros teníamos un hilo principal con esta lógica, la creación de la cuenta, nosotros le hicimos que de manera asíncrona, o sea, en segundo plano, que nos retorne algo. Eso no es posible porque ya se pierde el hilo de ejecución. Entonces los métodos future solo se ejecutan sin retorno. Entonces, ¿en qué momentos podríamos usarlo? Ustedes se preguntarán. Si nosotros tenemos la línea principal, la primera ejecución, muy pesada, obviamente primero intentar optimizarlo. A ver en qué se puede optimizar, a ver cuáles son las partes que están más pesadas. Y en dado caso, si es una situación muy extrema que no es posible porque ya está saturado el principal de CPU limit o cosas así, pues ya se podría plantear llamar al future y que el future se encargue de continuar, ya sea si va a actualizar data o continuar con el proceso que estaba haciendo el hilo principal, pero obviamente con los governance reiniciados. Entonces, como saben, esto es de manera asíncrona. Entonces sería en situaciones en que ustedes necesitan que se ejecute algo y ustedes no saben cuánto tiempo puede demorar. Me explico. En este caso, creación de cuenta, queremos que se llame un servicio externo. No sé, le va a enviar datos de esa cuenta y el servicio externo va a responder y digamos que se va a actualizar una data. Entonces ahí ya es bueno llamar a ese servicio externo, ¿sí? Vamos a suponer que existiera una clase llamada servicio externo y un submétodo proceso. Entonces, esto le envía su, no sé, ID account y esa lógica proceso pues ya está preparada para hacer el query y hacer lo que va a hacer. Entonces, esto al final nos va a retornar el dato y con ese dato pues ya, no sé, una actualización de la cuenta y esto se ejecutaría de manera asíncrona a segundo plano. Es una forma de utilizarlo. Eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que le haya servido. Cualquier duda dejar en comentarios y nos vemos en la próxima.